es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser gavilán. Venga, vamos a por el siguiente invento. El proceso mediante el cual se reduce la presencia de patógenos, como las bacterias, en alimentos líquidos como la leche, se llama pasteurización. El nombre viene de su descubridor, el científico Louis Pasteur, y es otro de esos inventos que nos han cambiado la vida. Ya tengo en línea a Ángel Caracuel. Él es especialista en seguridad alimentaria. Señor Caracuel, muy buenas noches y bienvenido a la COPE. Muy buenas noches, Adolfo. Encantado de estar con vosotros. Buenas noches. Oye, ¿cómo fueron aquellos primeros procesos de pasteurización y en qué consistían? Bueno, realmente no era el proceso de pasteurización, eran unos procesos que querían controlar ciertas etapas en la producción de alimentos y hacer que esos alimentos duraran más tiempo y que realmente se pudieran transportar, ¿no? O que realmente, como pasó con el tema de Pasteur, que fue un encargo de Napoleón III, para que las pérdidas que tenían con vino que se agriaba y con cerveza también que se ponía mala, pudieran desaparecer y de esa manera que duraran más en el tiempo. Entonces fue un paso un poco a ciegas con etapas anteriores donde otras personas distintas a Pasteur habían hecho pruebas, como Nicolas Appert, que había hecho también tratamientos térmicos, en este caso en alimentos ya envasados, y bueno, pues a partir de ahí ya se comprobó experimentalmente que, porque hizo varios lotes, uno de vino y de cerveza, donde se aplicó esa subida térmica en compartimentos muy grandes y cerrados, y otros lotes donde no se aplicó esa temperatura y se demostró que realmente, después mirando al microscopio, la importancia que tiene también el microscopio, mirando al microscopio detectó cómo había una levadura y una bacteria en el vino original. Esa bacteria era del género de la familia Acetobacter, realmente era ácido acético, y que daba lugar a que el vino se agriara y produjera vinagre. Entonces, bueno, pues a partir de ese tratamiento térmico disminuía de forma drástica esa concentración de bacterias en el vino, que al principio podía pensarse que era una locura realmente calentar el vino o calentar la cerveza, pero en ciertos tipos de vinos se sigue manteniendo y en el proceso de fabricación de la cerveza se sigue manteniendo. Correcto, Ángel. Se puede resumir que un proceso de pasteurización es subir la temperatura, en este caso de estos líquidos, ¿no? Es subir la temperatura en alimentos normalmente líquidos, normalmente son ingredientes, forman parte de una etapa en un proceso quizá un poco más largo, como puede ser la elaboración de quesos posteriormente, pero como digo, alimentos líquidos, y tan importante como que esté cerrado cuando se va a producir esa elevación de la temperatura, que hay diferentes combinaciones de tiempo y temperaturas, que si quiere hablamos de eso, tan importante como esa elevación de la temperatura es la disminución drástica también, lo más rápido posible, de esa temperatura una vez que se ha terminado el proceso. Entiendo. Básicamente es para alimentos líquidos, no se usa con alimentos sólidos. Bueno, el alimento sólido es más complicado si hay elementos sólidos. O sea, realmente también hay alimentos que ya llamamos de segunda gama, que pueden ser las conservas, que actualmente tenemos, las latas con platos preparados, o en este caso una semiconserva, como podrían ser las latas de anchoa, ¿verdad? Ahí tenemos una aplicación de temperatura que va mucho inferior, ¿no? Y también ahora estamos viendo en supermercados los alimentos que hablamos de quinta gama, que son tratamientos a los cuales se aplica, hay un tratamiento térmico y después un envasado a vacío, y pueden ser platos preparados ya que si se someten a temperaturas muy altas se va a alterar mucho el color o la textura, con lo cual se hacen temperaturas más tratamientos térmicos un poquito inferiores y posteriormente se envasan a vacío. Entonces, normalmente se utiliza en líquido, pero se puede utilizar en sólido. Oiga, este proceso de pasteurización, que tenemos claro, en fin, que es positivo, ¿de alguna manera perjudica la calidad del alimento o altera su composición? Bueno, en esto, en general, la alteración que se produce es mínima, tanto en las características organolépticas. Organoléptica significa del órgano de los sentidos,
¿verdad? Cuando vamos a tomarlo, como la textura que forma parte de eso, pues también elimina vitaminas, hay también otras bacterias en el caso de la leche, no solamente eliminan las bacterias malas, sino otras bacterias que son buenas. Entonces hay personas que sí detectan ese sabor y que de hecho hay tendencias ahora a consumir leche cruda o a querer comprarla la leche cruda, ¿verdad? Porque el sabor es distinto. En esto también es distinto el sabor de una leche pasteurizada, de una leche esterilizada o de una leche UHT. Cuanto mayor es el tratamiento térmico al que se somete, el sabor es distinto. Entonces sí puede tener esa diferencia. Pero las ventajas son inmensamente mayores que las desventajas que pueda tener. Porque tengo entendido, corríjame si me equivoco, que este proceso de pasteurización no acaba con todas las bacterias. ¿Qué ocurre, si esto fuera así, qué ocurre con las que quedan? ¿Se vuelven como inofensivas? Bueno, lo que hacemos siempre en la pasteurización es una disminución de las bacterias que hay, disminución que sea compatible con un consumo de ese alimento sin causar enfermedad, ¿vale? Y hay algunas que son resistentes, pero hay otras formas de actuar contra ellas. Realmente las bacterias resistentes a pasteurización sería, por ejemplo, el Bacillus cereus, o también hay otros que han creado resistencia ahora, no que sean resistentes, sino que debido a tratamientos hay estudios que se ha creado resistencia, como puede ser el Mycobacterium ovium, pero son casos excepcionales y se puede tratar de otra manera. Es decir, que los tratamientos están muy, muy estudiados, ya sea en leche, ya sea en zumo, ya sea en nuevos productos que no hemos hablado, el avance que ha habido con los huevos pasteurizados, realmente ahora, bueno, las mayonesas, que están todas en las estanterías de los supermercados, el avance es grandísimo, por lo cual siempre se puede estudiar en cada proceso cuál es la bacteria que puede limitar o que pueda crear resistencia y actuar de otra manera. Hay una serie de características de las bacterias, en general de los medios donde viven las bacterias, que nos van a hacer que puedan durar más o menos, como puede ser, por ejemplo, el tema de la acidez, ¿vale? Cuanto menor es la acidez del pH, para entenderlo, no sé si se entenderá mejor como pH o como acidez. Los alimentos ácidos van a eliminar ya de por sí muchas bacterias, con lo cual simplemente un chorro de limón o de vinagre va a ayudarnos bastante, ¿no? Por otro lado, también, por ejemplo, también puede ayudar el tema de la forma en la que la forma física o las propiedades térmicas. Y hay otro tema también que es la actividad de agua. Cuanto menos actividad de agua, cuanto más sólido, vamos a llamarlo así, es un alimento, menos posibilidad tiene de tener bacterias. Pero sí, a tu pregunta, existen bacterias que pueden ser resistentes a la pasteurización. Entiendo. Evidentemente la pasteurización ha sido un avance, son de estos inventos que son un avance para la humanidad, porque ¿qué tipo de enfermedades se pueden prevenir con la pasteurización? Bueno, creo que usted es de Málaga, ¿no? Por lo menos lleva muchos años viviendo en Málaga. Desde luego le llamo desde Málaga, eso es con toda seguridad. Pues bueno, fíjense, Málaga ha sido endémico el tema de las ferias de Malta, la brucelosis. Y era debido a que la leche de cabra, pues hacían muchos quesos con leche de cabra sin pasteurizar. Están más buenos. Y de hecho en Francia, con el tema de la difteria, monocitógenes sigue habiendo casos que se hacen porque ahí sí es más habitual de que se hagan queso con leche sin pasteurizar. Entonces en España hasta hace nada era obligatorio que si no se pasteurizaba la leche hubiera un periodo de 60 días de maduración. En Francia no. Y bueno, entonces la brucelosis, la feria de Málaga, era endémica. ¿Qué más? Pues evidentemente la salmonela, hemos hablado antes del huevo. ¿Cuántas intoxicaciones por salmonela ha habido debido al huevo? Ahora ya que tenemos el huevo líquido o otros productos del huevo, como la clara o la yema independientemente también pasteurizada, la salmonela va a disminuir mucho. E. coli, Escherichia coli, Mycobacterium, Campylobacter, hay cantidad de bacterias bacterias, enfermedades, sería pues la feria de Malta, la brucelosis, difteria, poliomielitis, salmonelosis,
realmente te he dicho las bacterias, las enfermedades que producen esas zonas. Entiendo. Realmente el avance es enorme. Y, señor Caracuel, para terminar, usted como especialista en seguridad alimentaria, ¿recomienda el tomar leche fresca o cruda frente a la leche pasteurizada? Yo, si tuviera mi edad, pues probablemente diría que sí, porque antiguamente en nuestra casa se compraba leche cruda y se subía 2 veces, ¿verdad? Antes de consumirla. A día de hoy se puede vender leche cruda. Tiene que venir de ciertas granjas que tienen una sanidad animal muy avanzada, con unos análisis hechos continuamente para que no estén contaminadas, pero en la propia etiqueta pone que la leche debe ser hervida antes de consumirla. Y hervida significa hervida, no meterla en el microondas. Ha habido casos en Italia, también porque se está vendiendo leche cruda, de personas que han metido la leche en el microondas, la han calentado un poco y por desgracia pues no se conservó bien en frío durante todo el periodo hasta que llegó a la casa y bueno, pues pasa lo que pasa. Yo no lo recomendaría si no se tienen unas medidas básicas, es decir, desde que se compre la leche hasta que se consuma, que esté refrigerada y cuando llegue a casa hervirla, que suba la leche por lo menos 2 veces y después ya hacemos lo que queramos. Ojo con esto de no romper la cadena de frío, que es muy relevante, desde luego, en este tipo de productos. Señor Caracuel, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.